días. En esta mañana voy a pedir que abran su Biblia a Mateo, capítulo 1. Y voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer Mateo 1, verso 17 al 25. Mateo 1, verso 17 al 25. Y dice la palabra del Señor: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pueden tomar su lugar. En el año 2005, Dan Brown escribió un libro muy famoso llamado, en español sería traducido, El Código de Da Vinci. En este libro, Dan Brown, usando evangelios gnósticos, no voy a entrar en eso, pero manos escritos acerca de la vida de Jesús muchos años más después de su vida, hizo una tipa historia donde presenta a Jesús como joven, habla de Jesús casándose con María Magdalena. Y lo que hizo este libro famoso no es tanto el libro, sino que un poco después de ese libro salió una película por Tom Hanks que también se llama El Código de Da Vinci, o en inglés The Da Vinci Code. Y mucha gente empezó a emocionarse y preguntarse: ¿cuál es el Jesús verdadero? ¿El Jesús que vemos en los evangelios o el Jesús que está contando Dan Brown? En respuesta a esta película, un cantante urbano de habla inglés, un rapero cristiano, no sé cuál es tu postura, pero bueno, ese es otro dilema, pero rapero cristiano, se llama The Truth, D-A, porque no puedes ser rapero si lo deletreas correctamente. Él escribió un poema, es un canto respondiendo a esto. El canto en inglés se llama The Portrait, en español sería El Retrato. Yo simplemente quiero leerte el coro de este canto. Él escribe: Cristo del comercial, el Cristo cultural, Cristo de la religión, Cristo del futuro, Cristo en el video, Cristo en la radio, el Cristo de Da Vinci, ¿qué realmente sabe él? Cristo en los Grammys, Cristo que es el Señor, Cristo que pronto vendrá para juzgar a toda nación. ¿En cuál Cristo crees tú? Tenemos que saber antes de irnos. El coro nos relata una pregunta que Mateo está contestando en el primer capítulo de Mateo. No es tanto que un hijo nos ha nacido hoy. La pregunta que Mateo está haciéndonos reflexionar es: ¿quién es este niño que ha nacido? Ahora recordarán que la semana pasada iniciamos la genealogía y aprendimos que Mateo está escribiendo a una audiencia judía que está esperando un Mesías. Ellos han escuchado las profecías, han recordado lo que Isaías dijo, lo que aún vemos en el tabernáculo de David, esta promesa de un rey Mesías que ha de venir. Y Mateo, escribiéndole a una
a una audiencia que está esperando un Mesías. En el primer verso, como vimos la semana pasada, Mateo nos da a conocer a Cristo Jesús como el Rey Mesías. Él es el Hijo de David, Hijo de Abraham. Y en parte tú puedes escuchar y sentir el regocijo de los judíos al escuchar esta introducción que Mateo nos da. Ellos pueden ver claramente, ok, este niño es el Rey Mesías que había sido prometido. Pero el resto del capítulo 1, Mateo nos va a decir otros detalles que van mucho más allá de los prejuicios de Israel. Israel tiene prejuicios de quién ellos creen que este Mesías debe ser. Y lo que Mateo nos va a mostrar el día de hoy es que este niño que ha nacido es mucho más de lo que aún Israel anticipaba. Es mucho más de lo que aún ellos esperaban. Y entonces, para ello, quiero no simplemente recordarte que el capítulo 1 de nuevo, verso 1, Mateo ha establecido que este niño es el Rey Mesías que ha de venir. Pero en la genealogía, Mateo hace algo que nos lleva más allá de simplemente Jesús siendo el Rey Mesías. De que Jesús es más que simplemente el Rey Mesías. En la genealogía de Jesús, que la leímos la semana pasada, vemos a 4 mujeres. Y en primer lugar, eso es un shock. Porque las genealogías primordialmente eran nombres de los padres, de hombres. Pero más que simplemente el hecho de que Mateo incluye a mujeres en la genealogía de Jesús, lo más impresionante es las mujeres que le incluyen. O sea, es un shock que tenga mujeres, pero más allá, él pudo haber escogido a Sara, él pudo haber escogido a mujeres de renombre como Rebeca, pero no, Mateo nos da 4 mujeres que tú te quedas como, ¿por qué estas? ¿Cuáles son? En el verso 3 vemos que es Tamar. En el verso 5 vemos 2 mujeres más, que es Rahab y Ruth. En el verso 6 vemos a una mujer que ni es nombrada. Ella es titulada la esposa de Urías. Y luego, obviamente, en el verso 16, María. Pero lo impresionante de estas mujeres es que todas tienen una cosa en común. Y es que todas estas mujeres en su trasfondo tienen un trasfondo problemático. Tamar es la mujer que vemos en Génesis 38. Y voy a narrar aquí un poco la historia. Tú puedes leerla en casa detalladamente. Hermanos, créanme que yo sé que los cristianos no ven novelas, pero para aquellos que la ven a escondiditas, estas historias son mejor que una novela. Y es la palabra del Señor y nos enseñan algo muy magnífico acerca de Dios. Tamar, Génesis 38, es la mujer que Judá le da sus hijos a ella. Judá tuvo 3 hijos, el primero fue y él se casa con Tamar, pero él hace cosas que van en contra del Señor y Dios lo pone a muerte. Entonces muere. Y luego, el segundo hijo es Onán, y como aún lo mencioné la semana pasada, en la cultura judía, cuando moría el hermano mayor, el hermano que sigue era responsable de tomar a la esposa de su hermano mayor para darle una herencia a su hermano mayor. Y entonces Onán hace un pecado muy grave, que es que él tiene relaciones íntimas con su esposa Tamar, pero para no darle herencia a su hermano, es decir, los hijos de Onán no iban a ser hijos de Onán bajo la cultura judía, iban a ser hijos de Y entonces, debido a que Onán no quiere hacer esto, deja que su semilla caiga en el suelo, Dios también lo pone a él a muerte. Y luego Judá tiene un tercer hijo y le dice a Tamar, te prometo que cuando crezca este tercer hijo mío, yo te lo daré a ti. Ve, regresa a la casa de tus padres, y entonces hacen un trato. Pero obvio, o sea, 2 hijos con una sola mujer, y los 2 que han muerto. Entonces es como, Tamar es la de la mala suerte. Y entonces pasan los años, se muere la esposa de Judá. Judá nunca le entrega a Tamar este niño, y en un viaje a Timnat, Tamar se viste como ramera, seduce a Judá, y antes de que ellos tengan relaciones íntimas,
Tamar simplemente le pide a Judá ciertos artículos que tenía, como un bastón, su anillo y otros artículos más. Y el punto es que pasan 3 meses. Judá se entera que Tamar está embarazada y él, en su justicia de legalista, va y dice: hay que quemarla, hay que ponerla a muerte porque ella ha roto el trato. Y cuando van a juzgarla, Tamar simplemente dice: yo quiero entregarle al padre de este bebé estos artículos. Y Judá se da cuenta que él ha sido engañado y que el culpable en todo no es Tamar sino Judá. Pero este es el punto. Tamar, ramera, que engaña a Judá, está en la genealogía del rey Mesías. Y de nuevo, judíos que están esperando ansiosamente a un Mesías. Esto es como, ¿por qué esto, Mateo? Y luego está Ruth, que es una moabita. Los de Moab, que en el libro de Números, por consejo de Balaam, seducen a los hombres de Israel, y esto entra a Israel en un paganismo horrible que Dios mismo castiga a Israel por entrar en esto. Los de Moab, que no pueden ni entrar en lo que dice Deuteronomio, la casa del Señor. Ruth, moabita, extranjera, entra en esta lista. Está Rahab, la cananea, otra ramera en el Antiguo Testamento, que es conocida por ayudar a los espías a conquistar al pueblo de Jericó. Y vemos que estas 3 mujeres todas son gentiles, no son de Israel. Son mujeres con un pasado terrible, gentiles, y están en esta genealogía. Y luego la más famosa, la que no se debe nombrar, la esposa de Urías. Y aquí Mateo nos está recordando a Betsabé, con quien el rey querido, el rey admirado de Israel, comete adulterio. El rey más famoso de Israel comete adulterio con esta mujer, Betsabé, que es judía, pero su esposo es hitita, y ella era tratada más y era vista más como cananea que aún judía. Y luego la última mujer mencionada, María, la joven que está comprometida, pero todavía no casada con su esposo José, pero ella está, ¿qué? Embarazada. O sea, mejor, les digo, mejor que una novela. O sea, estas 4 mujeres son mencionadas, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Quién es este niño? Número 1, él es el Rey de gracia. Amén. Mateo está haciendo algo aquí a propósito. Este Rey Mesías que ha venido, que ha de nacer, es el Rey de gracia. Y estas mujeres nos están narrando una verdad muy grande acerca de Jesús. ¿Qué es lo que Mateo quiere que veamos acerca de Jesús? Que de lo imperfecto vino lo perfecto. Que de lo impuro vino lo puro. Que de lo sucio vino lo santo. Que de un pasado de mujeres con muchos problemas vino el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué quiere Mateo que reconozcamos que este niño es el Rey de gracia? Porque Cristo va a tomar lo inmundo y lo va a santificar para la gloria de su Padre. Y tal vez tú estás aquí y tú dices, no, es que mi pasado es muy terrible, o aún peor. Tal vez tú estás aquí en esta mañana y dices, no, mi presente, o sea, mi vida actual es una vida pecaminosa, es una vida problemática. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Respuesta: Él toma lo sucio y lo santifica, porque este niño es un Rey de gracia. Y luego, Mateo parece que rompe su pensar al introducirlos a este niño, pero es todo lo contrario. Mateo nos narra el nacimiento de Jesús. Nota el verso 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, hasta este punto en la historia, José no sabe la razón por la cual María está embarazada.
Lo único que él sabe es que él no tuvo ninguna parte en su embarazo. La historia nos dice que María está desposada con José, es decir, está comprometida. Es un poco más que comprometida en nuestro aspecto cultural. Legalmente está casada con José, pero no ha concluido el casamiento. El casamiento se concluía cuando tenían intimidad. Entonces, esa es la idea que está sucediendo aquí. Y por eso el pasaje nos dice, antes de juntarse, es decir, antes de tener relaciones, ella está con un hijo. Ella está embarazada. Y la idea aquí es, el pasaje dice, se halló que había concebido. Pero no quiero que piensen que María está escondiendo su embarazo. En sí, muchos teólogos creen que María misma no sabía que estaba embarazada hasta que ya no podía esconderlo. Cuando el pasaje dice se halló, no se refiere a que fue descubierta. La idea es que ya no podía esconderlo. ¿Por qué? Porque su pancita estaba creciendo. Era obvio que estaba embarazada. Y la idea aquí entonces es que ella fue hallada teniendo bebé. Y Mateo nos da el detalle importante aquí. Concebido por el Espíritu Santo. Mateo empieza a aclarar que este niño es distinto. Él es concebido por el Espíritu Santo. Y antes de que Mateo nos aclare la importancia de eso, él nos da detalles acerca de José. El verso 29 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, es decir, quiso romper el acto de compromiso. Él quiso romperlo y dejarla. Pero el pasaje, y esto es muy importante notar, José es un hombre ¿qué? Él es un hombre justo. ¿Por qué la Biblia llama a José justo? Le llama justo por dos razones. Número uno, José es justo precisamente porque él quiere separarse de María. Ahora tú y yo diríamos, ¿cómo es eso justo? Bueno, piénsalo un poco. Imagínate a José parado en el día de bodas, en el altar, y entra María por atrás y todos ven a María, o sea, no porque comió mucho pavo en el día de acción de gracias, o sea, porque tiene un bebé. ¿Qué va a pensar la audiencia? José no pudo aguantarse hasta la noche de bodas, tuvo relaciones antes de tiempo, o sea, iba a denigrar su propio ¿qué? Su carácter, su reputación, su vista en la sociedad. Y debido a que José es justo, él dice, yo no puedo en mi justicia, en mi rectitud, sabiendo que yo no soy el que embaracé a María, poder seguir con este casamiento. Él es justo precisamente porque está haciendo lo correcto, está cuidando de su reputación. Pero más allá de ello, él es justo porque, como dice el texto, no quería infamarla. Ahora, José tiene dos maneras que él puede atravesar este dilema. Él puede llevar a María y públicamente humillarla, llevarla a la corte, y al final de todo, María no simplemente va a ser divorciada de José, pero ella va a ser, bajo la ley, apedreada. Va a ser puesta a muerte. Pero José, en su compasión, en su justicia, hace la segunda opción, que él puede separarse de ella, como dice el texto, en secreto. Y entonces, porque José es un hombre justo, muestra misericordia, yo creo porque realmente ama a María, le muestra misericordia y él decide en su corazón, me voy a separar de ella, pero lo voy a hacer en secreto. Y en secreto simplemente significaba que él tenía que mostrar o decir la noticia a 2 o 3 testigos. Y la dignidad de María en parte mantendría un poco de dignidad, pero más allá no era apedreada porque él decidió hacerlo en secreto. Y mientras José está pensando en cómo hacer esto, nota el verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, aquí, por primera vez,
José sabe el plan de Dios. Por primera vez a José se le ha revelado el por qué María está embarazada. Ella ha sido concebida por el Espíritu Santo. Y debido a esto, el ángel le dice a José: toma a María como tu mujer, es decir, cásate con ella. Este es un plan divino de parte de Dios. Pero aquí viene lo importante. En todo el Nuevo Testamento, Mateo es el único que nos da la doctrina de la concepción virginal de María. Y es una doctrina sumamente importante. ¿Quién es este niño? Esta revelación que Mateo nos da no está en Lucas, no está en ninguno de los pasajes de que hablan de la deidad de Cristo, como en Filipenses 2. En ninguna otra parte de la Escritura existe este detalle, pero es de suma importancia para nosotros entender quién es este niño. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar, tú y yo recordaremos que cuando Adán y Eva pecan, todos nacemos ¿en qué? En pecado. Esta doctrina nos muestra que Jesús realmente nació de una mujer. Nació de un vientre humano. Él es, como dicen los teólogos, verdaderamente o 100% hombre. La unión hipostática, Cristo hombre, Cristo Dios. Pero este es el dilema. Si todo varón, todo hijo, toda hija que sale de un vientre de una madre nace en pecado, esto significa que Cristo al nacer nace con la herencia de Adán, donde Pablo dice: en Adán todos mueren, excepto Mateo nos da la clave. Es por eso que la doctrina es sumamente importante, porque aunque Cristo va a nacer de una mujer y de un vientre de una mujer, así como todos nosotros, a pesar de lo que diga la sociedad, todos salimos de una vientre de una mujer, biológicamente mujer. Pero Mateo nos dice que el ángel le dijo a José que fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y esto significa que aunque el vínculo que Dios usa es el vientre de una mujer, el ADN de Cristo es ¿qué? Divino. Él es verdaderamente hombre, va a tener hambre, va a dormir, va a sufrir, va a sentir dolor. Pero por otro lado, Él no nace en el pecado de Adán, sino que Él nace con un ADN divino, porque es verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios, con el fin de que aún Pablo puede decir: en Adán todos mueren, pero en Cristo todos tenemos vida. Amén. Y vida eterna. Y esto va más allá de ello. No es simplemente que Cristo nace con un ADN distinto, pero es el único que debido a este acto puede apacentar la ira de Dios. Hermanos, el plan de redención desde el Antiguo Testamento es el mismo que en el Nuevo. Lo único que cambia es el sacrificio. En el Antiguo Testamento, ¿cómo era Israel perdonado por sus pecados? Tenían que traer un cordero, tenían que presentarlo a Dios, y este cordero tenía que estar puro, limpio y sin manchas. ¿Por qué Cristo puede morir en la cruz y su sacrificio ser mayor que todos los sacrificios que han existido en la historia? Es precisamente por esta doctrina. Porque la diferencia entre mártires que han muerto por el Evangelio es que mueren con pecado. Pero Cristo es el varón perfecto que vino a este mundo, y por eso dice el autor de Hebreos: hay un solo sacrificio, y ese sacrificio es más que suficiente para que tú y yo ya no tengamos que hacer más sacrificios. ¿Por qué no ofrecemos borregos el día de hoy a Dios? Porque Cristo ha hecho el acto perfecto. El único cordero inmolado que fue presentado sin mancha, que pudo apacentar la ira de Dios.
Entonces, ¿quién es este niño? Él no es simplemente el Rey de gracia, Él también es el Rey perfecto. Él es el Rey de gracia y el Rey perfecto. Y hasta este punto, los judíos que están anticipando un Mesías, tú los puedes sentir con gozo. O sea, están cantando la canción de José Feliciano, o sea, feliz Navidad, o sea, hay fiesta. Ellos están escuchando y se están regocijando. Pero llegamos a un dilema en el verso 21. Nota lo que Mateo dice acerca de este hijo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí hay que pausar un poco. Jesús, que tiene dos nombres en el hebreo, en griego es Jesús, en el hebreo es Yehoshua, que significa Yahweh es salvación, o el nombre también se deriva de Yeshua, que es simplemente Yahweh salva. Pero el punto es que el nombre de Jesús, el nombre que le van a dar, significa que Él es salvación. Pero este es el problema, porque los judíos están anticipando a un rey Mesías que ha de venir y que viene a salvar. En esta parte ellos están contentos. Pero ellos creen y sus prejuicios son que este rey Mesías viene a salvar de la opresión, viene a salvar de la pobreza, que este Cristo Jesús viene a salvarlos del cautiverio del imperio de Roma. Pero Mateo rompe su mundo cuando él dice, porque él viene con una sola misión, y es que él va a salvar ¿a qué? A su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y es aquí donde el mundo de los judíos es como un, espérame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que él viene a salvar? Nosotros somos de Abraham, ya estamos en el reino. Y lo que Mateo nos va a mostrar, que aquellos que quieren ser parte del reino de Dios, tienen que arrepentirse de sus pecados. Pero este es el dilema aquí. Es algo que sacude la mente de estos judíos esperando un Mesías, porque de nuevo, ellos creen que este rey Mesías viene a establecer el templo de nuevo, viene a librarlos de Roma, y Jesús no ha venido a hacer nada de eso. Mateo nos dice que Jesús ha venido a salvar a pecadores. Y este es el énfasis, el dilema en nuestro mundo también. Porque mucha gente en el mundo tiene prejuicios de quién es Cristo y cuál es su misión. Para entenderlo un poco, supongamos que hay tres mujeres: Lola, Chola y Ramona. Y estas tres mujeres están definiendo quién es Cristo. Y Lola dice, no, es que Jesús para mí es una persona que simplemente viene a cumplir mis sueños, mis deseos. Él es un Jesús que simplemente quiere que yo tenga un auto nuevo, un prosperidad, que tenga mucha economía. Y ese es Jesús para mí. Y Chola dice, no. Jesús es un buen maestro, profeta, es alguien moral. Él es la idea moral que hay que seguir. Una persona que simplemente vino a modelarlos para ver cómo vivir. Y Ramona dice, no, ustedes están equivocadas. Cristo es el Cristo que simplemente viene a ayudar al huérfano y al pobre, y a darle de comer, y a darle, como dicen allá afuera, abrazos gratis de Cristo. Siente el amor de Cristo. En inglés, free hugs for Jesus. O sea, viene a hacer eso, lo que el comercial que vemos mucho en la televisión, the He gets us, Jesus. El Cristo que nos entiende, el Cristo que nos comprende. ¿Cuál de las tres ha definido a Cristo? Respuesta, ninguna. Porque cualquier doctrina de Cristo que simplemente lo presenta de esa manera y no como redentor y salvador de nuestros pecados es una doctrina incompleta acerca de quién es Cristo Jesús. Pero va más allá de esto, hermanos. El mundo no tiene problema con el Cristo que da dinero. El mundo no tiene problemas con un Cristo moral y un Cristo profeta.
El mundo no tiene problema con ninguno de estos tipos de Jesús, un Cristo social. El mundo tiene problema cuando tú le dices solo hay un camino al cielo y es a través de Cristo Jesús. Pero esa es la buena noticia. ¿Qué nos quiere mostrar Mateo? No es simplemente que Él es un rey de gracia y un rey perfecto, pero Él es el rey que salva a pecadores. Y hermanos, estas buenas noticias para nosotros, porque no es un rey que salvó en un tiempo, es un rey que sigue salvando a pecadores. Y si tú estás lejos de Cristo el día de hoy, si tú estás fuera, si tu corazón está duro, hoy es el día para venir a Cristo, pedirle perdón por tus pecados y acercarte a Él. Hoy es el día de salvación. Y no digas, me voy a esperar hasta que me gradúe de la high school, o me gradúe de la universidad, o cuando me case, o cuando tenga 20, o cuando tenga 30. No. Hoy Dios te llama a arrepentirte, porque Él sigue siendo el rey que salva a pecadores. Él es un rey de gracia y un rey perfecto, pero también un rey que salva a pecadores. Y hay otro aspecto más. En estos versos vemos dos verdades. Verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto aconteció para que se cumpliese. Este pasaje es el primero de 5 en los primeros 2 capítulos, donde Mateo nos va a mostrar que Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, un dato importante de las profecías. Yo no quiero que tú te imagines a Mateo con una lista de profecías mesiánicas y luego cuando vio que esto sucedió, Mateo regresa y dice, ¿dónde puedo encontrar un verso que hable del hecho de que a Jesús le iban a poner Emmanuel? Y luego dice, oh, aquí hay un check y podemos decir que Cristo cumplió esta profecía. No. Mateo está haciendo algo mucho más allá, que él no lo explica porque él asume que su audiencia entiende claramente a qué pasaje él se está refiriendo. Ahora, sé que el tiempo avanza, pero es importante mínimo entender el trasfondo de esta profecía. Ve conmigo a Isaías capítulo 7. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta profecía? Porque es por eso que Mateo nos dice que esta profecía se cumplió. La profecía está en Mateo capítulo 7, verso 14, pero quiero que entendamos un poco el contexto. Quiero que leamos el verso 1. Isaías 7, verso 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, del reino del sur, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalias, rey de Israel, las tribus del norte, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y entonces el trasfondo es que debido a que Acaz no se reunió a la rebelión con ellos para ir en contra del imperio de Siria, estos dicen, ok, Acaz, tú no quieres unirte a nosotros, bueno, aunque Siria nos quiera atacar, antes de que ellos nos ataquen, nosotros vamos a atacarte a ti. Y no pueden conquistarlo, pero esa es la intención. Y entonces en el capítulo 7, verso 11, Isaías le dice a Acaz, ve tú y pide una señal. Mira lo que dice el 11. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba o en lo alto. Isaías le dice a Acaz, pide una señal. En el verso 12 Acaz lo niega. Respondió Acaz en falsa humildad. Él dice, no pediré y no tentaré a Jehová. Y entonces, debido a que él no quiere pedirle señal, en el verso 14, nota lo que dice el pasaje, y este es del verso que Mateo cita. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel, que Mateo nos dice significa Dios con nosotros. Y este es el punto. Ok, Acaz, tú no quieres pedir señal. Bueno, de todos modos te daré una señal. Pero la señal en sí
no es para Acaz, sino para lo que Acaz representa. Y Acaz representa el reino de David, en el cual Dios había prometido que jamás ese reino se iba a apartar, que ese reino iba a permanecer para siempre. Y lo que Dios le está diciendo a Acaz, o es decir, a la casa de David, es: hey, vienen años de cautiverio, vienen años de desolación, pero esta es la señal, que yo seré Dios con ustedes, que en medio de los problemas, que en medio de las tribulaciones, que en medio del cautiverio, las señales: yo te daré un hijo, nacerá un hijo y él será Dios con nosotros. Y por eso ve a Isaías 8:8, note, aquí ya viene el juicio de Judá, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. ¿Y qué dice ahí? Oh, Emmanuel, y esta es la imagen. El capítulo 8 es el juicio que Dios va a traer a Judá por su rebelión. Pero aún en medio del juicio, Dios va a seguir siendo ¿qué? Emmanuel. Va a seguir siendo Dios con nosotros. Entonces, ¿quién es este niño? Bueno, lo leímos al inicio del servicio, en nuestro llamado a la adoración. ¿Quién es este niño que será Emmanuel con nosotros? ¿Quién es esta señal? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Aquí están los nombres: admirable, consejero, y esta es la clave: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño es más que un niño, es Dios. En Isaías 11, él es el tronco de Isaí. Y ve el capítulo 12, verso 2. ¿Cómo termina el canto? La Reina Valera dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Te lo voy a leer como dice la Nueva Biblia de las Américas: Dios es mi salvación, confiaré, esta es la palabra clave, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios, Él ha sido mi salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere que entiendan aún en el contexto de quién es este hijo? ¿Por qué Mateo cita Isaías 7:14 al decir: le pondrán Emmanuel, Dios con nosotros? Porque el punto que Isaías quiere que nosotros reconozcamos es que este Emmanuel es digno de confianza, que aun cuando pasamos por problemas y tribulaciones o cautiverio, Él iba a seguir siendo un Dios de confianza. Alec Moiter, en su comentario, dice esto acerca de Acaz: la cuestión es así de clara. ¿Buscará Acaz la salvación por las obras alianzas políticas, o por la simple confianza en las promesas divinas de Dios? Yo lo que quiero que entiendan es, cuando Mateo dice que Él es Dios con nosotros, hay un cuarto aspecto de quién es este niño. ¿Quién es este niño entonces para Mateo? Él es un rey digno de confianza. Cuando estudiamos las profecías de Isaías y cómo Isaías va revelando quién es este niño, la señal es evidente. Este niño, este rey, es digno de confianza. Es un rey perfecto, es un rey de gracia, es un rey que salva a pecadores, pero también es un rey de confianza. Y luego el quinto aspecto está en el nombre. Mateo nos dice simplemente que Él es Dios con nosotros, que significa, Él es Emmanuel, y su nombre significa Dios con nosotros. Y aquí hay dos realidades. Número uno, recordemos que el templo había sido destruido, la presencia de Dios estaba lejos, y cuando Mateo le dice a Israel: Él es Dios con nosotros, Él nos está recordando que este niño nos va a dar acceso al Padre. Hebreos 4:16 dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
La invitación es que acercarnos. Que este niño nos dio acceso al Padre. Recordarán que en el Antiguo Testamento el tabernáculo daba acceso a Dios. El templo daba acceso a Dios. Y debido a que este niño ha nacido, Dios con nosotros nos recuerda que tú y yo, por la obra redentora de Cristo, el velo ha sido rasgado, tenemos acceso a Dios. Pero esta es la pregunta. ¿Teniendo acceso lo buscamos? Teniendo acceso, ¿realmente buscamos su rostro? Y parte de la razón por la cual nosotros no buscamos a Dios, aunque es importante leer su palabra, aunque es importante obedecer su palabra, aunque es importante orar y adorarle a Dios en casa, a veces no lo hacemos porque hacemos de esto algo legalista. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y se nos olvida de la realidad que tú y yo podemos acercarnos a Él cuando estamos en un aspecto de adoración a Él. Cuando mi corazón todavía me asombra lo que Cristo ha hecho. Y esa es mi pregunta para ti en esta mañana. ¿Te asombra lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Sigues asombrado de esa verdad o es simplemente una historia? Los cantos que hemos cantado, qué bonito, Christmas caroling, todo el mundo lo hace estos cantos. No, hermanos, son más que cantos. Yo sé que muchos de nosotros ya conocemos la historia de la Navidad, pero ese no es el punto. ¿Sabes por qué tú y yo no nos acercamos diariamente, aunque podemos? Porque ya no nos asombra Cristo. Y yo quiero darte un consejo aquí. Tu vida de adoración cambiará cuando estás en asombro de quién es Cristo. Cuando sigues asombrado de que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no había nada bueno en nosotros, y aún así Cristo vino y nos redimió. Y de nuevo, te asombra eso, porque si eso te asombra, yo te prometo que cada día tú te acercarás a su presencia. Tu vida de oración cambiará. Tu vida de lectura bíblica cambiará. Tu vida de aún asistir a la iglesia cambiará. Ya no vendrás solo en Navidad, sino que notarás la importancia de congregarte, porque Cristo, no la iglesia, no el grupo de música, no nada de lo que sucede aquí, Cristo te sigue asombrando. Pero hay otro detalle más. Dios con nosotros. Y aquí no necesitamos hebreo, arameo, no necesitamos griego. La frase se entiende por sí misma. Él es Dios que con nosotros, que Él siempre está con nosotros. Hermanos, en nuestra justificación, Él es Dios con nosotros. Y en nuestra santificación, Él es Dios con nosotros. En nuestra regeneración, Él es Dios con nosotros. En nuestra glorificación, Él es Dios con nosotros en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de luto, en tiempos de inesperables, en cualquier momento de la vida. Él es Dios con nosotros. Ahora yo sé, tú puedes decir, hermano, ¿dónde está tu hermenéutica? Esto claramente está hablando a los judíos de ese tiempo, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y sí, es cierto, está hablando a ellos. Mateo 28, 20. Último verso del Evangelio de Mateo. Inicia con Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué dice Cristo a sus discípulos? Que aplica a todos los discípulos después de los discípulos. Tú y yo somos seguidores de Cristo. ¿Qué le dice a sus discípulos? Cristo les dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Hermanos, Él sigue siendo Dios con nosotros, aun cuando tú te sientes solo, abandonado, cuando estás en depresión. Recuerda que Él es Dios con nosotros. Y aquí están los 5 aspectos: Rey de gracia, Rey perfecto, Rey que salva a pecadores, Rey digno de confianza, y número 5, Él es un Rey presente. Amén. Y en parte, yo ya terminé, excepto somos expositores y el texto no ha terminado. Hay 2 versos más, porque Mateo nos regresa a José. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre
Jesús. Mateo nos dice que José hace dos cosas. Él obedece obviamente a el Señor y él hace dos cosas. Él se casa con María y nombra al hijo que le es nacido Jesús. Pero este es el punto. ¿Por qué Mateo termina la escena aquí? ¿Qué es lo que este pasaje nos llama a nosotros? No es simplemente reconocer a Cristo como lo hemos reconocido. Pero aquí hay un detalle sumamente importante. José era un hombre ¿qué? Justo. Pero aún los justos, si quieren ser salvos, necesitan creer y ¿qué? Y obedecer. Notan cómo Mateo conecta esta realidad. ¿Cómo respondemos nosotros a este Rey de gracia, a este Rey perfecto, a este Rey que salva pecadores, a este Rey digno de confianza, a este Rey que siempre está presente? No es simple de reconocerlo como algo, ¿verdad? La pregunta para mí en esta mañana a ti es, ¿realmente crees en esto? ¿Realmente crees lo que la palabra del Señor nos dice acerca de este niño? Porque José era un hombre justo. ¿Qué se refiere a eso? Tal vez tú estás aquí en esta mañana y dices, yo necesito iglesia. Yo necesito a Cristo. Y yo soy una persona que no molesto a nadie. Yo me quedo en mi casa. Y yo hago buenas obras. Y lo que Mateo nos quiere mostrar es que aún las buenas obras, como dice Isaías, son trapos de inmundicia. No podemos ser salvos por buenas acciones y por buenos actos. Tú y yo necesitamos creer. Y en el Evangelio de Mateo, el primero que cree en este niño que ha de venir es José. José creó y él obedeció. Es la imagen del Evangelio. Tú y yo tenemos que creer y confiar en Cristo Jesús. Y aquel que cree en Cristo también ¿qué? Le obedece. Y este es el énfasis aquí. Y de nuevo, para resumir, hemos aprendido quién es este niño. Él es el Rey de gracia, Él es el Rey perfecto, Él es el Rey que salva a pecadores, Él es el Rey que siempre está presente, Él es el Rey digno de confianza. Y como dijo The Truth, ¿en cuál Cristo crees tú? Tenemos que saber antes de irnos.